Bien, pues comenzamos con la clase del libro de los espíritus. Hoy tenemos el aula 20 y estamos terminando con estas introductorias que hicimos antes de la primera pregunta del libro de los espíritus. Y hoy hablaremos de, de las tres revelaciones. Hemos estado tratando este tema en otros cursos, lo tenemos muy reciente, pero se hace necesario incluir en este estudio que estamos haciendo en estas horas de los jueves, ¿no? Bueno, en primer lugar es muy importante entender las palabras eh, y vamos a hablar de revelación, fundamentalmente en una parte extensa de la clase, ¿no? Y cuando nos vamos a buscar el significado de revelación, pues encontramos diferentes acepciones, ¿no? Nos van a hablar de la acción, el efecto de revelar, de manifestación de una verdad secreta u oculta, y por antonomasia, pues hablamos, ¿no?, de manifestación divina. Y dentro de ese término, revelar también, se pueden destacar tres acepciones que son interesantes para el estudio, ¿no? Estaríamos hablando de descubrir o manifestar lo ignorado o secreto, también de proporcionar indicios o certidumbre de algo y, dicho de Dios, pues evidentemente revelar sería manifestar a la humanidad sus misterios. En la palabra revelación la vamos a encontrar muchas veces en la obra de Kardec. Nos van a hablar de la revelación del espíritu de verdad, de las revelaciones de los espíritus a su servicio, de la revelación de la misión por parte del espíritu de verdad a Kardec. Bueno, incluso fijaros, hay una acepción que no he puesto, que es relativa a la revelación de la fotografía, y también entra dentro del estudio del espiritismo experimental, ¿no? Cuando hablamos de esta fotografía espírita, vamos a manejar estos términos pues muchísimo, ¿no? Vamos hoy a ir a la explicación que da Kardec en la Génesis al respecto de esto. Hay un capítulo muy importante que es el primero, ¿no? Los caracteres de la revelación espírita, y es tan necesario que estudiemos este capítulo que hoy pues voy a hacer un repaso así por él y, bueno, evidentemente a invitar a que profundicéis en él. Y Kardec destaca el significado de velo, velum, cuya traducción literal sería quitar el velo, como ya sabemos, ¿no? Y en un sentido pues figurado también descubrir, hacer descubrir, como estamos viendo aquí también, una cosa secreta o desconocida. Entonces, atendiendo a esta acepción, bueno, pues común, ¿no? Pues podríamos decir que toda cosa, y así lo expresa el codificador, ¿no?, que toda cosa ignorada pasaría mediante esta acción de revelar a presentarse clara, ¿no? Y toda idea nueva pasaría igualmente a iniciarnos en lo que hasta entonces pues permanecía ignorado. Bajo este punto de vista, y usando la lógica, pues también nos expresa que todas las ciencias que nos hacen conocer los misterios de la naturaleza, pues son revelaciones, ¿no? Y entonces se podría decir que para nosotros existe una revelación incesante todos los días. En el ámbito de la ciencia, se nos están trayendo cosas que ignorábamos, y más aún, ¿no?, cuando está tan adelantada la investigación. Todos los días se produce de una manera o de otra para nosotros una especie de revelación. Siempre se aprende algo nuevo, ¿no?
Bueno, dentro de las ciencias, pues él nos dice que la astronomía pues, nos ha revelado ese mundo sideral que no conocíamos, eso que está por sobre nuestras cabezas y que nos ha enseñado que existen soles, que existen mundos, que existen galaxias, tantas y tantas cosas que hoy en día todavía no conocemos y que está la ciencia por traernos, ¿no? La geología nos ha hablado de la formación de la Tierra, la química, de la ley de las afinidades. La fisiología nos ha ayudado a comprender, a entender, a saber de las funciones del organismo. Entonces, bajo este punto de vista, pues todos estos científicos, todas estas personas que nos han traído ese conocimiento, Copérnico, Galileo, Newton, etcétera, pues serían reveladores, ¿no? Y como siempre Kardec, pues haciendo uso de esa lógica aplastante, apunta a algo que es fundamental. En cuanto a la revelación, a toda revelación, y él dice, y así lo encontramos en este capítulo de la Génesis, que el carácter esencial de toda revelación debe de ser la verdad. Revelar un secreto es dar a conocer un hecho. Si es falso, ya no es un hecho. Claro, puede ser fruto de la imaginación, de la manipulación, etc. Pero si es falso, ya no es un hecho. Y por consiguiente, no existe revelación ninguna. De lo que se deduce, como continúa expresando, que toda revelación desmentida por los hechos deja de serlo. En caso, sobre todo, bueno, fundamentalmente, ¿no?, de que sea atribuida a Dios. Y puesto que Dios, conociendo, ¿no?, sus atributos, no miente ni engaña, pues no puede provenir de él. De modo que debe de ser, en este caso, considerada producto de una concepción humana. No se sostiene si no está basada en la verdad. Si la relacionamos con una revelación, que también hablamos de esta revelación fundamentalmente, de la revelación divina, si no está basada en la verdad, viene de los hombres y no se sujeta. En cuanto a este razonamiento, pues toma la base para hablar de las revelaciones. Y es muy interesante porque en un comienzo lo aborda desde el aspecto de la enseñanza y de los reveladores, de los que además pues, va haciendo diferentes clasificaciones. Él afirma que la enseñanza en realidad es la revelación de ciertas verdades científicas o morales, físicas o metafísicas, hechas por personas que las conocen a otras personas que las ignoran y que sin esto, pues las hubieran ignorado siempre, ¿no? Así que nos dice, en cuanto, ¿no?, a esa enseñanza, que el rol del profesor en relación a los alumnos, pues sería el de un revelador, pero dentro de esa excepcional capacidad de argumentar que tiene, denomina al profesor como revelador de segundo orden. ¿Por qué hace esto? Pues porque nos dice que éste solo enseña lo que ha aprendido dentro de su esfuerzo y recogiendo el saber que es trabajo de las personas y de la ciencia, que es una obra colectiva. Entonces va a enseñar lo que ha ido aprendiendo a través de este trabajo propio y de este trabajo que es, de la ciencia, de toda esa compilación de conocimientos. Y entonces hace una diferencia, porque sí resalta a lo que se llama con el lenguaje de la época hombre de genio, al que se refiere como aquel que enseña lo que ha encontrado en sí mismo, y a este le va a denominar revelador primitivo. Y es según sus reflexiones, el encargado de derramar la luz sobre
los otros, la va a ir derramando poco a poco y es una luz que se va a ir difundiendo. Y bueno, yo añado, ¿no? La derrama poco a poco, se va difundiendo y luego será trasladada, será compartida hacia otros por estos reveladores de segundo grado. Y por supuesto, pues nos plantea a todos una pregunta importante, ¿no? En referencia a estos reveladores, ¿no? Dice, ¿en dónde se hallaría la humanidad sin la revelación de estas personas a las que llama hombres de genio que aparecen de tiempo en tiempo? Y a partir de aquí busca la respuesta a preguntas tales como quiénes y el porqué de estos hombres, de dónde vienen estos seres tan importantes que tienen una trascendencia, que cambian en su momento el mundo en el que viven con sus aportaciones, de dónde vienen, hacia dónde van. Porque claro, si nacen y viven y mueren como nosotros, siendo parte de la humanidad, ¿dónde han adquirido ese conocimiento que no han podido aprender durante la vida? Porque desde muy jovencitos muchos ya lo están trasladando. Se observa en muchos de estas personas que la mayoría trae al nacer facultades trascendentes y ciertos conocimientos innatos que desarrollan con poco trabajo, ¿no? estos reveladores. Y claro, aquí surgen pues diferentes respuestas. Claro, si se las hacemos, por ejemplo, a un materialista, pues nos dirían, bueno, ¿el acaso los ha dotado de materia cerebral en mayor cantidad y de mejor calidad? Bueno, pues entonces Kardec reflexiona esto y dice, bueno, en este caso, si esta fuera la respuesta, no tendrían más méritos que una legumbre más grande y sabrosa que otra, ¿no? Es una cuestión de, bueno, te ha sido dado a ti mayor cantidad de materia cerebral para que destaques. ¿Qué responderían algunos espiritualistas conforme a por qué, cómo estos hombres de genio, qué les ocurre? Pues algunos de estos espiritualistas, perdón, dirían, Dios los ha dotado de un alma más favorecida que la del común de los hombres. Reflexión de Kardec, pues esta suposición carece de lógica, pues calificaría a Dios de parcial y evidentemente si asumimos, entendemos, comprendemos los atributos de Dios, no podemos pensar que tenga ni una sola predilección por ni una sola de sus criaturas. Bueno, entonces la respuesta del espiritismo ofrece, como no podía ser de otra manera, pues una solución racional. Y esta solución racional solamente la podemos ver en la persistencia del alma y en la pluralidad de las existencias. Entonces, ¿qué sería ese hombre de genio? Pues un espíritu que ha vivido más largo tiempo, que ya ha tenido muchas experiencias, por lo cual ha adquirido un conocimiento, ha conquistado, ha progresado más que los que están pues a su alrededor, menos adelantados que él. Y cuando se reencarna, trae lo que ya sabe. Y como sabe mucho más que los otros, sin necesidad de ese aprendizaje, porque ya lo tiene hecho, pues se les llama hombre de genio. Pero tengamos muy en cuenta, porque esto es muy importante para entender lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que lo que sabe no deja de ser fruto de un trabajo anterior, propio, y no resultado de un privilegio. Bien, porque no hay privilegios para las criaturas creadas por Dios, porque Dios ama y trata a todas por igual. Es trabajo del propio Espíritu.
de su voluntad, de su recorrido. Antes de renacer, este hombre de genio era ya un espíritu adelantado antes de renacer, en el momento en que renace y que destaca. Se reencarna, ya sea pues para que los otros se aprovechen de lo que él sabe, para trasladar pues estas revelaciones, estos conocimientos, o para adquirir, o también a la vez para adquirir más aún. Entonces, si nosotros vemos la historia de la humanidad, podemos observar que en un momento o en otro han tenido todos los pueblos este tipo de seres, ¿no? que les han dado un impulso y los han sacado de la inercia en la que se encontraban. Y él dice, expresa Kardec, que estos genios que aparecen a través de los siglos como estrellas brillantes van dejando en pos de sí un ancho y luminoso surco en la humanidad. Y a estos son los que podemos llamar misioneros. Tienen una misión, dejan aquí este conocimiento para el aprovecho de la humanidad, ¿no? Y las nuevas cosas que nos enseñan, bien sea en el orden físico, ya sea en el orden filosófico, son revelaciones. Y claro, podemos deducir que si Dios promueve, como hemos dicho, ¿no? Reveladores para las verdades científicas que son tan necesarias, pues con mucho más motivo puede promoverlas para las morales, ¿no? Que van a constituir uno de los elementos esenciales del progreso. Y él destaca que estos que nos traen estas revelaciones en este ámbito, pues son los filósofos cuyas ideas perduran a través de los siglos. Y es por esto que vimos tan necesario pues hacer ese sencillo recorrido por la filosofía, por los filósofos, porque ellos nos traen revelaciones, pensamientos importantes para nuestro cambio como humanidad. Hay otro aspecto importantísimo a estudiar que es la revelación en el sentido especial de la fe religiosa, y lo va a tratar Kardec creo que es en el ítem 7 de este capítulo, ¿no? Porque dice que aquí la cuestión se aplica más particularmente a las cosas espirituales, aquellas que el hombre no puede saber por sí mismo, que no puede descubrir por medio de sus sentidos y cuyo conocimiento, según este sentido de la fe religiosa, le es dado por Dios o por sus mensajeros, ya sea por la palabra directa o por la inspiración. Todas las religiones han tenido sus reveladores. Es cierto, ¿no? Es cierto porque así la historia nos lo ha mostrado, ¿no? Que estos reveladores no poseían toda la verdad. Incluso, ¿no? Pues han podido cometer errores, pero tenían su papel, una razón de ser providencial, y a pesar de estos errores que hayan podido cometer, pues pudieron dejar una semilla en favor del progreso que con el tiempo pues iría a dar sus frutos, ¿no? Como por ejemplo nos expresa Kardec al calor del cristianismo, ¿no? Entonces, él nos pide que no se anatemice en nombre de la ortodoxia, porque algún día, ¿no? Llegará un día en el que todas estas creencias que han sido pues, diferentes en la forma, en los modos, pues en realidad descansan sobre un mismo principio fundamental. Cuando siempre hay una esencia, ¿no? Donde se apoyan todas estas
estas creencias, y esa esencia es Dios y la inmortalidad del alma, que es el objeto del pensamiento, del desarrollo del pensamiento, de ese objeto, de ese filosofar del que hablamos. Y es una verdad, con lo cual está ahí de alguna manera en nuestra esencia, ¿no? Entonces dice, se fusionarán en una grande y vasta unidad cuando la razón triunfe sobre los prejuicios. Y me vais a permitir que aquí me pare para traer los pensamientos de León Denis, porque en su incomparable expresión él resalta la verdadera y gran inquietud del ser y cómo surgen en el mundo de esta manera luces que son capaces de iluminarle para su progreso. Y él habla así en cristianismo y espiritismo. Dice que por encima de las vanas polémicas, las discusiones estériles, hay una cosa que escapa a todas las críticas. Es esa aspiración del alma a un ideal eterno que la sustenta en sus luchas, la consuela en las pruebas y en las horas de las grandes resoluciones es su inspiradora. Es esa intuición de la que por tras de la escena en que se desarrollan los dramas de la vida y el grandioso espectáculo de la naturaleza, se oculta un poder, una causa suprema que les reguló las fases sucesivas y trazó las líneas de su evolución. Pregunta, ¿dónde, sin embargo, encontrará el hombre la segura ruta que le conduzca a Dios? ¿Dónde beber la inquebrantable convicción que de estadio en estadio lo guiará a través de los tiempos y del espacio para el supremo fin de las existencias? ¿Y cuál será, en una palabra, la creencia del futuro? Hemos hablado de esto en la clase anterior. Continúa diciendo que las formas materiales y transitorias de la religión pasan, mas la vida religiosa, la creencia pura, desembarazada de todas las formas inferiores, es en su esencia indestructible. El ideal religioso evolucionará como todas las manifestaciones del pensamiento. Él no podría escapar a la ley del progreso que rige a los seres y a las cosas. Y aquí nos habla de lo que estamos, hoy estudiando, ¿no? Dice, en ciertas épocas de la historia pasan sobre el mundo corrientes de ideas que vienen a arrancar a la humanidad de su entorpecimiento. Soplos venidos de lo alto encrespan la inmensa turba humana y gracias a ellos brotan de la sombra las verdades olvidadas en las tinieblas de los siglos. Ellas surgen de las mudas profundidades en que duermen los tesoros de las fuerzas ocultas, donde se combinan los elementos renovadores, donde se elabora la obra misteriosa y divina, se manifiestan bajo inesperadas formas, reaparecen y reviven. Así que, fijaros, no nos faltan esas luces, pero sí podemos afirmar también respecto, ¿no?, a las religiones que desgraciadamente en todos los tiempos pues han sido instrumentos de dominación, ¿no? Y el papel de profeta pues ha despertado pues las ambiciones secundarias, habiéndose visto pues surgir una infinidad de pretendidos reveladores o mesías que a favor del prestigio de este nombre pues han explotado con mucho atrevimiento, ¿no?, la credulidad en provecho de su orgullo, de la avaricia, de la pereza, encontrando pues muy cómodo vivir a expensas de los engañados. Y bueno, pues el cristianismo pues no ha podido evitar esto, ¿no? Y por eso pues Kardec llama la atención sobre el capítulo 21 del Evangelio según el Espiritismo, cuando nos dice, nos traslada la frase, habrá falsos cristos y falsos profetas. Y es en este capítulo donde encontraremos grandes lecciones y un buen filtro, porque evidentemente esto continúa pasando. Siempre hay alguien que se aproveche de la credulidad. Y vayamos ahora con la pregunta importante. La emite Kardec contestando
con el mismo, ¿no? Con la humildad que le caracteriza. Haces esa pregunta, ¿existen revelaciones directas de Dios a los hombres? Y esta es su respuesta, ¿no? Porque él dice que esto es una cuestión que no osaríamos resolver en forma afirmativa ni en forma negativa de manera absoluta. El hecho no es radicalmente imposible, pero nada nos da la prueba cierta de ello. Lo que parece cierto es que los espíritus que por su perfección se hallan más cerca de Dios se impregnan de su pensamiento y pueden transmitirlo. Así pues, en referencia a los reveladores encarnados, comprenderemos que según el orden jerárquico a que pertenezcan y el grado de su saber personal, pues podrán deducir sus instrucciones de los propios conocimientos que ellos mismos hayan absorbido o recibirlas de espíritus más elevados y aún de los mismos mensajeros directos de Dios, estos que ya por su grado de perfección lo son, los cuales, pues al hablar en nombre de Dios, han sido en ocasiones tomados por el propio Dios. En cualquier caso, siempre es por el trabajo del propio espíritu que se aproxima más o menos a la inteligencia suprema. Y estamos hablando aquí de comunicación entre ambos mundos, ¿no? Y estos medios de comunicación entre espíritus y encarnados nada tienen de extraño, pues para quienes conozcan los fenómenos espíritas y, bueno, la manera en la que se establecen las relaciones entre ambos mundos. Y esta comunicación, estas instrucciones de estos espíritus que pueden transmitir los mensajes, pues evidentemente pueden proceder por inspiración pura, por una inspiración pura y simple, por la audición de la palabra, por la vista de espíritus instructores en las visiones y apariciones pues mismo en éxtasis o en estado de vela, de lo que además tenemos muchos ejemplos en la Biblia, en el Evangelio y en todos los libros sagrados de los diferentes pueblos. Entonces, podemos decir tranquilamente, porque es exacto, que la mayor parte de los reveladores pues no son otra cosa que medios inspirados, medios auditivos, medios videntes, sin que, por supuesto, dejémoslo muy claro, se siga que todos los medios sean reveladores. En este sentido, y aún menos, muchísimo menos, sean los intermediarios directos de la divinidad o de sus mensajeros. O sea, no, vamos a entender esto, no tiene que haber un trabajo del espíritu y no por ser medios existe este trabajo de nivel al que nos estamos refiriendo. Lo que sí también deja claro en el ítem 10 de estos caracteres de la revelación espírita es que solo los espíritus puros, es decir, aquellos de primer orden cuyas características nos detallan en el libro de los espíritus y que ya estudiaremos en su momento, son los únicos que reciben la palabra de Dios con misión de transmitirla. Pero mucho cuidado con la advertencia de Juan, que conocemos todos. No creáis a todo espíritu, cercionaos antes de si los espíritus son de Dios. Así que teniendo en cuenta esto, pues evidentemente podemos decir que existen revelaciones formales y verdaderas, como también existen intentos, ¿no? Porque si decimos revelaciones apócrifas, no serían revelaciones, como hemos dicho al principio, pero bueno, vamos a expresarlo así. Revelaciones apócrifas y falsas. Recordamos el carácter esencial de la revelación, y ahora estamos hablando divina, es la de la eterna verdad. Toda revelación contaminada de errores o sujeta a modificaciones
no puede emanar de Dios. Estamos focalizando aquí. Y vemos en la diapositiva la explicación de Kardec. La ley del decálogo. En la primera, lo que nosotros llamamos la primera revelación, tiene todos los caracteres de su origen, es decir, de su origen divino, mientras que las demás leyes mosaicas, como estuvimos explicando hace poco en una clase del ESDE, esencialmente transitorias y a menudo en contradicción con la ley del Sinaí, son obra personal y política del legislador hebreo. La ley del decálogo es una transmisión divina. Las leyes mosaicas son las leyes que el legislador tuvo que dejar en su momento al pueblo en el cual se encontraba. Cristo hace de él, del decálogo, la base de su edificio, al paso que abolió las otras leyes. Efectivamente, si hubiesen sido obra de Dios, se hubieras tenido de tocarlas, pero como eran obra del hombre, necesitaban ser modificadas porque ya fueron en su tiempo útiles, pero con el progreso ya no lo son. Y nos deja cristalino que Cristo y Moisés son los dos grandes reveladores que cambiaron la faz del mundo. Y ahí está la prueba de su misión divina. Una obra puramente humana no tendría el poder semejante que ha tenido. Y en sus comentarios al libro de los Espíritus, Herculano Pires nos habla sobre esta secuencia histórica que precisamos tener muy en cuenta. Estamos hablando de estas tres revelaciones: la primera, la de Moisés; la segunda, Cristo; la tercera, el espiritismo. Vamos a ver lo que nos dice Herculano Pires. Cuando el mundo se aprestaba a salir del caos de las civilizaciones primitivas, apareció Moisés como conductor de un pueblo destinado a trazar los lineamientos de un mundo nuevo, y de sus manos surgió la Biblia. No había sido Moisés quien la escribiera, pero fue él el motivo central de esa primera codificación del nuevo ciclo de revelaciones, el ciclo cristiano. Más tarde, cuando la influencia bíblica ya había modelado a un pueblo y éste se había dispersado por todo el mundo gentil, esparciendo la nueva ley, se hizo presente Jesús y de sus palabras, recogidas por los discípulos, surgió el Evangelio. Así que la Biblia es, según Herculano, la primera codificación de la primera revelación cristiana, el código hebraico en el que se fundieron los principios sagrados y las grandes leyes religiosas de los pueblos antiguos, la gran síntesis de los esfuerzos de la antigüedad en dirección al espíritu. Qué interesante, ¿no? Bueno, pues fijaros, el Evangelio constituye la codificación de la segunda revelación cristiana, la que brilla en el centro de la tríada de esas revelaciones, teniendo en la imagen de Cristo el sol que ilumina a las otras dos y que arroja luz sobre el pasado y el futuro, estableciendo entre ambas la necesaria conexión. Pero, así como en la Biblia se anuncia ya el Evangelio, también en este aparecía la predicción de un nuevo código, el del Espíritu de verdad, según puede comprobarse en ese capítulo 14 de San Juan. Y ese nuevo código nació de las manos de Allan Kardec bajo la orientación del Espíritu de verdad, en el momento exacto en el que el mundo se preparaba para entrar en una fase superior de su desarrollo. Hay un profundo proceso dentro de estas tres revelaciones, porque de las formas no más fuertes, ¿no?, de la Biblia, vamos a pasar al equilibrio del clásico del Evangelio y de este a la liberación espiritual del libro de los Espíritus. Y tal como dijo el espíritu Humboldt en la revista Espírita de marzo de 1867,
todo llega a su tiempo. Es muy interesante esta comunicación. Esta comunicación se produce en el año 1866 en Odessa, en el seno de un grupo familiar, bueno, por medio de la señorita M, la medium, y es una respuesta a una pregunta que se hace, ¿no?, a Alexander von Humboldt. La pregunta dice así: me ha maravillado leer en La Verdad, de 1866, acerca de las experiencias magnéticas y pensaba que esa fuerza tan asombrosa tal vez podía ser la causa de todas estas maravillas y bellezas incomprensibles para nosotros de los planetas superiores, cuya descripción nos hacen los espíritus. Ruego a los espíritus buenos que me esclarezcan al respecto, es decir, piden pues una explicación sobre algunas situaciones, algunas verdades, ¿no? Algunas cosas, ¿no? La respuesta de este polímata, geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador prusiano que fue Alexander von Humboldt, pues es increíble, ¿no? Porque podemos ver en ella un resumen claro de cómo el Padre nos da, nos enseña, nos acerca en su momento, todo en su momento. Y dice: pobres hombres, la avidez de saber, la devoradora impaciencia de leer en el libro de la creación, os trastorna y deslumbra vuestros ojos habituados a la oscuridad, cuando estos se detienen ante algunos pasajes que vuestro espíritu, todavía esclavo de la materia, no logra comprender. Pero tened paciencia, porque los tiempos han llegado. El gran arquitecto ya comienza a desplegar poco a poco ante vosotros el plano del edificio universal. Mirad, dice: ya se levanta una punta del velo que os oculta la verdad, y un rayo de luz os ilumina. Contentaos con esas primicias. Acostumbrad vuestros ojos a la suave claridad de la aurora, hasta que podáis soportar el sol que brilla con todo su esplendor. Agradecer al Todopoderoso, cuya bondad infinita protege vuestra débil vista, levantando gradualmente el velo que la cubre. Si lo hiciera de una sola vez, mirad qué importante, quedaríais deslumbrados y no veríais nada. Volveríais a caer en la duda, en la confusión, en la ignorancia de la que apenas salisteis. Ya se os ha dicho que todo llega a su tiempo. No lo precipitéis con vuestra excesiva avidez de saberlo todo. Dejad al Señor la elección del método que Él considere más conveniente para instruiros. Ante vosotros hay una obra sublime, la naturaleza, su esencia, sus fuerzas, y ella comienza por el ABC. Comenzad a aprender a deletrear, por comprender esas primeras páginas. Progresar con paciencia y perseverancia, y llegaréis a la meta. En cambio, si saltáis páginas y capítulos, el conjunto resultará incomprensible. Además, no forma parte de los designios del Todopoderoso que el hombre lo sepa todo. Conformaos, pues, a su voluntad, cuyo objetivo es vuestro bien. Leed en el gran libro de la naturaleza, instruídos, esclarecer vuestro espíritu. Contentaos con aprender lo que Dios considera adecuado para enseñaros durante vuestra estadía en la tierra. No tendréis tiempo de llegar hasta la última página, que solo leeréis cuando os hayáis separado de la materia, pues entonces vuestros sentidos espiritualizados os permitirán comprenderla. Fijaros cómo habla del necesario proceso de educación del espíritu. Así es, amigos míos, aprended e instruiros. Ante todo, progresad en moralidad a través del amor al prójimo, de la caridad y la fe. Eso es lo esencial, es el pasaporte con el cual se os abrirán las puertas del santuario infinito. Y esto es en cada momento que Dios decidió lo que nos correspondía aprender para algún día llegar a lo esencial.
Así pues, tenemos en las tres revelaciones una razón, un eslabón que enlaza con otro, un por qué, un para qué, un cuánto, un cuándo dentro de un plan divino. Todo tiene un porqué y todo llega a su momento. Bueno, entonces cada fase de la evolución humana se cierra con una síntesis conceptual de todas sus realizaciones. Como pone aquí, ¿no? La Biblia es la síntesis de la antigüedad, como el Evangelio constituye el compendio del mundo greco, romano, judaico, y el libro de los Espíritus es la síntesis del mundo moderno. Pero cada una de esas sumas no trae consigo solamente los resultados de la evolución operada, porque contiene además los gérmenes del porvenir. Y en la síntesis evangélica debemos considerar por sobre todo la presencia de él, del Mesías, como una intervención directa de lo alto para la reorientación del pensamiento terreno. Y gracias a esa intervención, los principios evangélicos pasan directamente, sin necesidad de readaptaciones, de modificaciones, en su pureza primitiva, a las páginas de este libro, del libro de los Espíritus, como las vigas maestras de la edificación de la nueva era. Vamos un poquito más deprisa porque si no, no me va a dar tiempo. Bueno, tal como hemos estado estudiando, podemos ver, observar tanto las diferencias como los vínculos que relacionan a estas tres revelaciones divinas. En Moisés vemos al profeta, vemos al hombre de su tiempo, y como profeta, pues lo hemos dicho, reveló a los hombres el conocimiento de un Dios único, soberano, Señor y Creador de todas las cosas. Promulgó esta ley del Sinaí y trajo las bases de la verdadera fe. Y como hombre, pues hizo lo que tenía que hacer. Fue el legislador del pueblo a través del cual esa primitiva fe depurada habría de expandirse por toda la tierra. Y entonces Cristo tomó de la antigua ley lo que es eterno y divino, lo que es verdad, y desechó lo que era transitorio, meramente disciplinario y de concepción humana. Agregó la revelación de la vida futura de la que Moisés no había hablado, como también de las penas y las recompensas que aguardan a las personas después de la muerte. La parte más importante de esta revelación, de la revelación de Cristo, en el sentido de que es la fuente primera, es la piedra angular de toda su doctrina, está en el punto de vista absolutamente nuevo desde el cual considera a la divinidad. Nos acerca un Dios amor. Se produce la revelación también de los verdaderos atributos de la divinidad. Pero es evidente que no fue completamente, ni dicho todo, pero entendido lo que se dijo. Y por ello, siglos más tarde, y siguiendo la voluntad del Padre, llegó una nueva revelación: el espiritismo, que parte de las propias palabras de Cristo, como partió de las de Moisés, Moisés. Es una consecuencia directa de la doctrina cristiana. Y a la vaga idea de la vida futura, pues va a añadir la revelación de la existencia de ese mundo invisible que nos rodea, que puebla el espacio, y precisando así la creencia, pues le va a dar un cuerpo, le va a dar una consistencia, una realidad en el pensamiento, y va a definir los lazos que unen el alma al cuerpo y levantar ese velo que ocultaba a las personas los misterios del nacimiento y de la muerte. Por el espiritismo, el hombre sabe de dónde viene, a dónde va, por qué está en la tierra, por qué sufre en ella temporalmente, y ve en todas partes la justicia de Dios. Y voy a terminar, para que nos queden unos minutitos para hablar pues de
esto que también hemos estudiado, ¿no? De ese doble carácter de esta última revelación, de la revelación espírita. Y que además vamos a ir comprendiendo según avancemos en el estudio del libro de los espíritus, de toda la codificación. Revelación divina, ¿por qué? Porque viene de Dios. Él, como dijo Humboldt, envía a su debido tiempo lo que considera adecuado para enseñarnos durante nuestra estancia en la tierra. Es divina porque su aparición es providencial y no es el resultado de la iniciativa de los que estamos aquí o de un deseo premeditado, ¿no? Nuestro, y porque los puntos fundamentales de la doctrina provienen de la enseñanza que han impartido los espíritus, estos sí, encargados por Dios de ilustrarnos sobre cosas que ignorábamos, que no podíamos aprender por nosotros mismos y que precisábamos conocer ahora que estábamos ya aptos para comprenderlas. Decimos que es científica porque nos corresponde a nosotros poner en práctica todo lo que nuestra observación, nuestra experiencia, razón y libre albedrío nos mueva. No somos seres pasivos los que la recibimos y no son seres pasivos los que la transmitieron y la transmiten. Entonces, lo que caracteriza esta revelación es el hecho de que su origen es divino, por lo tanto es eterno, es para siempre, es verdad. La iniciativa es de los espíritus y su elaboración es el fruto del trabajo del hombre, de todos nosotros que estamos en estas experiencias en la carne. En resumen, la revelación espírita debía realizarse en condiciones diferentes a la de sus antecesoras, porque las condiciones de la humanidad ya eran otras, ¿no? Y bueno, sí, evidentemente, ¿no? Todo va cambiando, pero mucho cambió y se tuvo que dar ese momento exacto. En vez de ser individual, pues debía de ser colectiva, no recae sobre ningún hombre. Y al mismo tiempo, debían de ser el producto de la enseñanza de los espíritus y del trabajo inteligente del hombre. No debía estar tampoco localizada en ningún sitio, sino echar raíces simultáneamente en todos los puntos del globo. ¿Veis este plan divino cómo tiene tanta lógica cuando lo vemos desde esta explicación del espiritismo, ¿no? Ese trabajo se realizó y se realiza bajo la dirección de grandes espíritus que han recibido la misión de presidir la regeneración de la humanidad. Como espíritus hacen lo que el Cristo hacía como hombre, enseñan, pero a través, esta vez, de muchas voces, de tantas voces de la mediunidad, y luego quizá estos propios espíritus vendrán para hacer como hombres lo que el Cristo no pudo hacer, es establecer su doctrina. No obstante, mientras esperan, no están inactivos estos espíritus, dirigen a los trabajadores. La encarnación no será pues más que una etapa de su misión y solo el espiritismo podría hacer que se comprendiera la cooperación de los espíritus de la erraticidad en una obra terrestre. Así que comprendiendo el sentido de revelación, comprendiendo el sentido de estas tres revelaciones dentro del plan divino, pues aquí hay una invitación para que trabajemos juntos para poder participar en la regeneración del planeta y elevar con nuestro pequeño pero perseverante trabajo a la Tierra, a sus habitantes, en la jerarquía de los mundos. Bueno, pues con esta clase ya terminamos toda esta extensísima introducción y el próximo día ya llegamos a esa primera pregunta del libro de los espíritus.